Estamos con Juan Manuel Lucero para continuar hablando de un tema que es muy importante y va a ser más importante el año que viene, que es el voto electrónico. Una de las novedades de lo que anunció la semana pasada el Gobierno Nacional en cuanto a la reforma electoral, ¿no? Y que no deja de ser polémico, y por eso vamos a seguir continuando con lo que hablábamos la semana pasada, analizándolo. La semana pasada, dirigentes políticos enrolados en Cambiemos, oficialistas, hablaban en favor del voto electrónico, que por supuesto tiene virtudes. Pero vamos a ver ahora un especialista en software que nos habla de cuáles son los puntos dudosos que tiene este sistema y que es importante manejar con anticipación, porque de alguna manera, alguna de las variantes de este sistema va a estar en vigencia el año que viene en todo el país. Si bien el voto electrónico aportaría velocidad en el recuento, genera una serie de incertidumbres. La principal es el control que tendrá el ciudadano sobre su propio sufragio. El votante promedio no puede garantizar que la máquina hizo lo que el votante quiso votar. El problema es que ese votante no tiene la capacidad técnica para entender esa máquina, y la mayoría de los expertos en software tampoco la tenemos, y los que son expertos en seguridad no pueden garantizarla. ¿Se puede prestar al fraude? Sí, hay un montón de formas en las que esa máquina podría ser modificada. El problema no es si se puede prestar al fraude o no, sino si el votante puede estar seguro de que no hay fraude en ese caso. El sistema actual de votación tiene ciertas dificultades, pero consiste de 3 partes móviles, que son un sobre, una caja y una serie de boletas. Y después está en el otro extremo el sistema de voto electrónico que se usó en Buenos Aires, que consiste de una computadora, por más que ellos digan que es una impresora, que tiene miles de líneas de código, un montón de personas involucradas en su desarrollo, y después un chip dentro de un papel. Ambas cosas son totalmente opacas al votante. ¿Hay alguna opción, alguna alternativa? Hay un punto intermedio entre el sistema actual y el sistema de voto electrónico que se usó en Buenos Aires. Uno podría diseñar una máquina en la que uno vota en una pantalla o como quisiera, imprime un papel que yo pueda mirar y decir: este voto está correcto. Es decir, no un código de barras, no un código QR, no ningún tipo de codificación que no pueda ser estudiada por una persona que quizá solamente sepa leer. Es muy importante de que el proceso electoral pueda funcionar sin la máquina. Si se corta la luz, si se queda sin batería, si se rompe, si se detecta que está funcionando mal, el proceso debería poder seguir, y en eso consiste esta máquina que yo te menciono. Es decir, una máquina que imprima el voto. No hace falta que sea una máquina tampoco. Si la máquina desaparece, uno puede hacer ese proceso con una fibra. Y eso es, del sistema actual, agrega una parte móvil que es una lapicera o un fibrón. Bueno, no tenemos aquí una urna de voto electrónico, sino que vamos a simplificar con un elemento bien claro cuáles son los puntos en duda, lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en este avance tecnológico, ¿no? Claro, por eso hicimos esto, que es una caja negra. ¿Y por qué lo ejemplificamos como una caja negra? Porque muchas veces se dice que la tecnología en sí, como no sabemos qué hace esa tecnología, bueno, es una caja negra. Entonces podría pasar algo como lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, de que yo meta un voto y que a mí me dice: usted está por votar por el candidato A. Sí, perfecto. Y cuando voy a votar, en realidad lo que se transmite es un voto hacia el candidato B. Esto no lo podemos saber porque ¿qué tenemos nosotros? Lo único que sabemos es lo que podemos ver, lo que tenemos frente a nuestros ojos. Como explicaba Gastón hace unos minutos, incluso para quienes son especialistas en software, Gerardo, es muy complicado saber qué es lo que está haciendo esa máquina. Es decir, esto puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Esto es la duda. ¿Qué pasa si ocurre esto? No es algo que estemos diciendo que necesariamente ha ocurrido en los procesos que ya ha ocurrido, ¿no? O habría ocurrido con bastante certeza en la elección de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, Alemania ha dado de baja este sistema porque el secreto del voto está en entredicho. ¿Qué puede llegar a pasar? Algo que por ahí no se habla mucho es esto, de que como esa información se guarda en un chip de la gente, de los votos que se fueron dando, alguien podría deducir cuál fue el voto de las personas que fueron a votar, porque en definitiva se puede saber porque queda eso guardado uno detrás de otro. Ese es un problema. Por otro lado, ¿quién te dice que la información que está acá, que vos viste A, cuando sale de acá sigue siendo A y no B como vimos nosotros? ¿Cómo saberlo eso? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sabes vos que a pesar de que entre A y salga A, entre que sale de acá y llega hasta, no sé, el correo,
quien haga el conteo de los votos, no termina siendo hackeado. Nadie puede aducir, hoy por hoy, cuando han hackeado el Pentágono, han hackeado los mayores sistemas de seguridad del mundo, de que ese sistema no sea hackeable. Pero además, un punto interesante, y es lo que mencionaba Gastón recién, y es que este sistema híbrido que se ha utilizado ya en otras elecciones, y que es interesante porque te imprime una boleta, dentro de esa boleta, cuando vos la tenés, sin que vos la veas, tenés un chip. Vos pasás esa boleta por enfrente de la máquina y registra el voto. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se está diciendo? Lo que se podría hacer es que, de alguna manera, vos vayas, por ejemplo, este es el lugar donde vos votás. Claro. Elegís un candidato. Te sale el voto. Te dice, usted está votando por el candidato A. Muy bien, por el candidato A. Uno lo pone acá abajo, lee, tuc, y se emite el voto. Uno va, deposita ese voto y ese voto se transmite. Se llega a cortar la luz. Ya no hay posibilidad técnica de emitir ese voto electrónico, se sigue pudiendo hacer, como decía Gastón, a lo mejor con escribiéndolo. Tiene que haber alguna manera física y tangible, y sobre todo, que es el punto acá, auditable. Un respaldo físico. Sí, auditable es el tema. Porque ¿cuáles son las dos cosas que se dicen que tienen que ver con el voto electrónico? Principalmente la transparencia, pero también la velocidad. La velocidad, hay un punto, Gerardo, que tenemos que desmitificar ese punto, y tiene que ver con que la velocidad previa a la emisión del voto no es tal. Vas a tener que hacer la misma cola para votar. La velocidad se produce en el conteo. Claro, en el recuento de votos. En el recuento de votos, porque previamente vas a tener que ir al mismo colegio, te van a atender igual, y en el momento que llegues, no es que la tecnología te va a solucionar todo, porque para quien no sabe mucho de tecnología, la pantalla representa un problema, te tenés que acostumbrar, tenés que ver, tenés que apretar la pantalla, no es tan simple. Sin duda, el proceso del escrutinio es el problema. Es el problema. Que donde se busca saldar la cuestión allí, ¿no? Digamos, y hemos tenido el año pasado elecciones donde tardamos horas y horas en tener los primeros datos, en conocer los datos finales y demás. Ese sería el salto en el tiempo, no tanto el trámite del voto, ¿no? Pero la cuestión es saber si votaste A, que se guarde A, y si votaste B, que se guarde B. Exactamente. Y no a la inversa. Y que no haya ninguna posibilidad, porque claro, hay argumentos muy serios sobre las ventajas del voto electrónico. Pero si ese voto electrónico, Gerardo, no es auditable, como vos no sabes, en esta caja negra que es el software, el microchip que queda en el papel, el software que está dentro de la computadora, lo hace una empresa, lo hacen terceros, ¿cómo podés vos realmente? Esos terceros pertenecen a una empresa con intereses privados. No dudamos de los intereses, para nada. Sí. Pero hay la sola posibilidad de que ahí haya algún tipo de error, y quienes están a favor del voto electrónico dicen, bueno, pero también se queman urnas, también a veces se cambian esas urnas, y sí. Evidentemente en cada sistema hay problemas, pero podemos decir que en el sistema que tenemos hoy, el gran problema que tiene son la falta de votos cuando vas a votar de los partidos más chicos, y después ese recuento de votos que es lentísimo. Sí, para cerrar, de todas las cosas que hay dando vueltas sobre esto, si hay algo que me genera dudas es por qué Alemania lo prohibió y Bélgica, tengo entendido que Exactamente. también. Hay otros lugares en el mundo, pero dos países serios como estos, Exacto. serios en el sentido de cómo manejan en su democracia el sistema de votación, que hayan prohibido estos sistemas, hay que ver qué pasó ahí, ¿no? Y qué puede pasar acá. Y tiene el sistema que se implemente, tiene que tener estos dos componentes. Tiene que seguir conservando el secreto del voto, de ninguna manera se puede violar ese secreto que es sagrado, y tiene que ser auditable. Vamos a seguir este tema porque es muy interesante, es muy importante para nosotros, para los argentinos, a un año de la fecha electoral del año que viene. Gracias, Juan. Gracias, Gerardo.